Estamos delante de ti y llegamos a la parte central. Después de observar la escena, los símbolos, esta parte es tan importante porque donde es el momento de callar y escuchar. Y te pido, Padre, que uses mi vida, usa mis labios, Señor, y aún mi mente, ten el control. Y te pido que te glorifiques a través de tu palabra. Y todos los que estamos acá escuchándote, podamos al final dar gloria a tu nombre y obedecer tu palabra. También saca a luz lo que hay en nuestro corazón, los engaños que nuestro corazón continuamente nos susurra. Expón eso, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos y tu Espíritu Santo que ilumine nuestra mente. Te lo pedimos, oramos en el nombre de Hijo Jesús. Amén. El libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Y el día de hoy estoy cerrando, no el libro de los Hechos de predicar, falta mucho para eso, sino de exponer una predicación. Y en tal caso sería observar la última parte, sería lo que trajo esta predicación. Hechos capítulo 13, del versículo 42 hasta el 47. Del 42, perdón, al 52. Algunos pensaron, son pocos versículos. No, al 52, hermanos. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay bastantes detalles como para observar y espero abarcar todos estos pasajes. Pero ¿dónde estamos parados? Lucas es el que escribe este segundo tratado a Teófilo. Teófilo es el que va a agarrar este segundo tratado y ahora no solamente como en el primero ver a Cristo, sino ver ahora lo que Cristo está haciendo a través de su iglesia. Entonces, seguramente para este momento, cuando ya Teófilo ha pasado los primeros 12 capítulos, ha visto esta dinámica, que Cristo siga haciendo su obra, que Cristo usa a estos hombres sencillos y comunes, que se levantan frente a otras personas con toda la valentía. Muchos de ellos, algunos de ellos ya murieron en el camino, pero sigue avanzando la predicación. Y ahora Dios ha llamado a otros dos hombres para que continúen en la extensión del reino, y es Pablo y Bernabé. Luego estos hombres salieron en su primer viaje misionero y ahora estamos cuando ellos llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en este lugar entraron a una sinagoga. Como cada sábado, ellos primero querían predicar a los judíos. Entraron a la sinagoga. Y los varones de la sinagoga vieron a Pablo y a Bernabé. Después de leer un pasaje, dijeron: si tienen palabra para nosotros, háblennos. Y esta es la oportunidad. Todo creyente
debe buscar esta parte importante. Piensa, ¿por qué vas a un cumpleaños? ¿Por qué acudes a un café? A tomar un café con un amigo. ¿Para qué estás en tu trabajo? ¿Para qué, no sé, las relaciones que tengas, X, jugar fulbito? Voy a ir a ver a mis amigos a jugar fulbito. ¿Tienes algo que decirme? Si alguien te pregunta, ¿qué dirías? Bueno, esta era la oportunidad para Pablo. Estas personas le dijeron, ¿tienes algo para hablarnos? Y para Pablo fue todo el momento más especial. Se pone de pie y con una seña les hace callar y comienza a exponer la palabra de Dios. Y su exposición es una exposición fiel, porque si ves, ha seguido un flujo de idea, ha construido una exposición que luego va a tener un resultado. Entonces, como él es un gran predicador, y lo aprendió también seguramente escuchando a los apóstoles, Jesús fue un gran maestro. Bueno, acá Pablo ahora introduce el tema. ¿Y de qué manera lo introdujo? Recordándoles de sus antepasados. Les habló de los patriarcas y les contó distintas escenas para luego en ese flujo de pensamiento llevarlos a David. Claro, ellos tienen en mente David es el rey. Y bueno, desde ese rey le dice, de él vino el Mesías. Vino Jesús. Es más, Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. O sea, a Abraham, a David. Él es el cumplimiento. Y luego de ahí en adelante, bueno, esto sería el pensamiento principal de todo el mensaje, presentar a Cristo. Y volviendo a lo que te dije al inicio, ¿para qué te reúnes con las personas? ¿Para qué estás en una academia? ¿Para qué estás en la universidad? La Biblia dice, somos peregrinos. Y eso nada más está para que haya una oportunidad para predicar el Evangelio. Bueno, Pablo le presenta a Cristo a ellos, y para hacerlo y para que tenga ellos claridad, dicen, ¿saben lo que pasó? Los de Jerusalén, los pobladores rechazaron al Mesías, y los gobernantes también. Así que lo mataron. Y también Pilato pidieron que matase, y lo mató Pilato, o dictaminó la muerte de Jesús. Pero ¿saben una cosa? Dios lo levantó entre los muertos. Él vive, les dice. Y comenzó de ahí en adelante Pablo a argumentar por qué es así, que Cristo vive. Se apareció a varios. Y nosotros estamos hablando de él. Bueno, a Pablo se le apareció camino a Damasco. Y él tiene argumentos para decir, esto es cierto, es verídico. Y es más, en la carta a 1 Corintios capítulo 15, dice, a más de 500 personas se apareció. Pablo está presentando hechos para que puedan ver que Cristo resucitó. Y termina en su exposición diciéndoles, y en él hay perdón de pecados. Y todo aquello que de lo que la ley dice y no pueden cumplir, y se ven en la bancarrota y camino a la muerte eterna, bueno, en Cristo hay justificación. Pero hasta ahí, hermoso, ¿no? Pero Pablo no termina ahí, sino termina con una advertencia. No seáis, por lo tanto, como el pueblo rechazó al profeta. Y luego habló de Habacuc y cómo el pueblo de Israel rechazó a este profeta, no creyéndoles. Y decía, del norte viene aquel que los va a destruir. Pablo está usando ese pasaje para decir esta advertencia. Si ustedes rechazan al Mesías, van a terminar de la misma manera, juzgados, van a terminar en el juicio eterno. Ahora, a partir de una predicación, ahora va a tener resultados. Ahora, la audiencia se va a dividir en dos grupos. Y te digo, siempre es así, que cuando alguien se levanta y expone la Escritura, siempre sucede lo mismo. Siempre, después que se expone, aún en este grupo de lo que yo veo, se van a dividir en dos grupos. De los que van a obedecer y de los que no van a obedecer. Siempre trae ese resultado. Pero en todo eso, la gloria se lleva a Dios. Aún a pesar de la incredulidad y de la dureza del hombre, Dios al final se lleva la gloria. Bueno, Pablo da esta advertencia y termina con esto. Y ahora lo que vamos a ver es justamente el resultado. Y el tema es el resultado por la exposición del Evangelio.
el resultado por la exposición del Evangelio. Ese es el tema, el resultado por la exposición del Evangelio. Y hoy quiero hablar 7 resultados. Son 7, hermanos. Y alguno puede pensar, el pastor a veces predica 2 puntos en 1 hora. Son 7. No, vamos a avanzar rápido, los 7. 7 resultados. Y en primer lugar, versículo 42, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. El primer resultado, ¿sabes cuál es? Deseo de querer oír más. Porque ellos comprendieron el Evangelio. El deseo de querer oír más. Esto es hermoso. Porque de esto se trata. De que el que estaba muerto ahora comprende el Evangelio, su ceguera se cae, sus oídos que estaban cerrados ante la verdad, es abierto y solamente por gracia. Y ahora puede ver la claridad de la Escritura, puede comprender quién es Dios, quién es Cristo. Y ahora quiere más, porque quiere seguir saciándose. Aquel que entendió el Evangelio quiere oír más. Contrario a esto, vamos a ver la parte negativa de todo esto. ¿Y cómo empieza? Dice el verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase lo mismo. Esta palabra rogar es suplicar, pedir fervorosamente. No sé, imagínate este cuadro cuando hay una gran multitud, sale Pablo entre ellos, pero le siguen y van detrás y le dice, por favor, ¿podemos escuchar más? Solamente los que comprenden lo que oyeron pueden tener deseos de querer oír más. Esto no pasa en los que su mente todavía está cerrado o sus ojos están cegados. Les aburre, les cansa. ¿Y sabe lo que hacen? Miran el reloj. ¿A qué hora termina? Porque les fastidia. Pero que los que quieren escuchar más, porque saben de que esto se trata de su vida espiritual, o de esto se trata de comprender más el Evangelio. Quiero saber más de mi Salvador, quiero saber más de Dios, quiero saber más de sus planes. No termines, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eso comprendo, entonces voy a desear más comer. Entonces, lo que dijo Jesús en algún momento tiene toda la verdad, o Jesús lo dijo así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos, felices, dice Jesús, aquellos que tienen hambre. O sea, el mendigo que encontró pan y fue por gracia que lo encontró, ahora quiere más, porque jamás había comido ese pan. Y quiere más, y quiere más. O aquel que jamás fue saciado con ninguna agua que el mundo le ofreció y toma de Cristo, quiere más. Tiene hambre y sed. Y acá la idea de justicia es de su santidad. ¿Para qué nos ponemos acá? ¿Por qué se sientan a escuchar a un predicador? No están viniendo por el hombre. Vienen para oír la Biblia, para escuchar la predicación, porque saben de esto se trata nuestra vida espiritual. Y quiero escuchar más de Jesús, porque quiero ser más como Él. Tienen hambre y sed de su santidad. Dice, ellos serán saciados. Esto se aplica continuamente. Todo aquel que ha venido a querer escuchar más de la Biblia, te aseguro que está siendo saciado. Pero aquel que no le importa, está esperando ya salir. Siempre el grupo se divide así. Aquellos que desean más. ¿Y para qué hacemos entonces las reuniones? Justo para esto. Toda reunión de la iglesia, la centralidad es la Escritura. Queremos comer más. Queremos entender más. Y de eso se trata. Entonces, es más, ¿te acuerdas? Pedro dijo esto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía.
envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y no termina ahí. Si tú lees el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjate algo. Dice, si habéis gustado, ese condicionante sí, esa cláusula que empieza ahí, si habéis gustado la bondad del Señor, lo que quiere decir, si habéis comido a Cristo en un sentido espiritual, si habéis tomado de Él, ahora desead como niños recién nacidos. Este es un mandato. Deseen la comida. Bueno, lo que pasó fue esto, el 42 dice, salieron ellos de la sinagoga de los judíos, de los gentiles, y le rogaron que el siguiente día de reposo les hablesen más de estas cosas. Quieren más, quieren saber más, quieren oír más, porque encontraron lo mejor. Imagínate, cada día de reposo iban ellos y maestros se levantaban a hablar, rabinos, enseñadores, y hablaban la ley. Pero de repente vienen dos hombres y ahora explican el texto y hablan que Cristo es el cumplimiento. Y comienzan sus ojos a ver y quieren más. Por favor, Pablo, queremos saber más de esto. Y esto es el primer resultado. El primer resultado es querer saber más del Evangelio. Querer saber más. Te cerraba con una pregunta, pregunto, ¿no es? ¿Puedes observar eso en tu vida? ¿Es observable esto en tu vida, querer más? ¿Con qué motivación vienes a la reunión? ¿Para qué vienes? Hoy después de esto tenemos una comida, un potaje muy rico también. Es una comida física. Y seguro las hermanas se levantaron muy de mañana, cocinaron lo mejor, cortaron las papitas bien como para el lomo saltado. Agarraron un filete, comenzaron a cortar, no, ya están imaginando, y comenzaron a... Creo que es mala idea hablar de eso en esta hora, ¿no? Pero pienso esto, estas hermanas están pensando, sí, llevar a la iglesia, pero están pensando, es después de la predicación, después de comer, quiero saber más. El segundo es esto. El segundo resultado es perseverar en la verdad será el resultado de haber comprendido el Evangelio. Perseverar en la verdad será el resultado de haber comprendido el Evangelio. Fíjate, verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Te decía, habrá sido tan claro todo esto para ellos, que le están diciendo, por favor, Pablo, queremos que vengas la próxima semana, queremos escuchar otra vez, que jamás lo habían entendido así. Y esta idea de muchos judíos y de los prosélitos. ¿Te acuerdas que Pablo está en la sinagoga y había dos grupos? Y esos dos grupos, que eran judíos y prosélitos, ahora se hace como, si puedes ver, cuatro grupos. Porque están los judíos que no quieren, y de ese grupo de judíos hay judíos que quieren, y de los prosélitos, seguramente que no quieren, pero de los otros prosélitos que quieren. Y si le ves, son dos grupos ya. Se opondría a los judíos y prosélitos que no quieren, y de los judíos y prosélitos que quieren. Y quieren ellos, y le dicen ahí a Pablo, siguieron a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé les van a decir algo. Dice, les persuadían a que perseverasen en la gracia. Ahora, hay algo que pensaba cuando leía este pasaje, es esto. Pablo y Bernabé no quieren ser el centro de la atención de esa reunión. En realidad, hermano, ningún hombre
es el centro de ninguna reunión. Cuando estos siguieron a Pablo y Bernabé, ellos están siguiendo por querer oír más de la palabra. Entonces ellos no están captando adeptos, no están captando seguidores o más fans. ¿Saben lo que hacen los falsos pastores? Ellos quieren ser el centro de la atención. Ellos quieren ser reconocidos, quieren ser alabados, quieren que lo traten bien, quieren una u otra cosa, porque ellos son el personaje principal. Pero Pablo y Bernabé no son así. Pablo y Bernabé, al contrario, ellos comprenden para qué están. Entonces, ellos solo quieren hacer algo. Por eso sigue la idea: persuadirles a que perseveren en la gracia. A ellos no les importa a ellos les importa lo que entendieron. Y lo que comprendieron de esto ahora se vale toda su eternidad, se vale todo lo que de aquí en adelante van a ir, van a caminar en la vida. Y ahora les dice: perseveren. Ahora, perseverar, pensé en este pasaje en Colosenses, y la palabra perseverar sería seguir, persistir. Colosenses 1 del 20 al 23 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo en carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis firmes, fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Pablo dice ahí: él los ha reconciliado y les va a presentar sin mancha delante de Cristo, delante de su Padre. Pero si se mantienen firmes, fundados, otra vez ese condicionante, entonces el persistir o la perseverancia no es para obtener la salvación, sino es el resultado de haber comprendido quién es Cristo. Solo los que perseveran son los que realmente comprendieron. Los que no perseveran jamás lo comprendieron. Simplemente el tiempo revela quiénes son. Y esta dinámica se ve en la iglesia, porque he visto, desde que hemos empezado, personas que han estado desde nuestra primera reunión o desde la primera vez que prediqué en la calle, en un parque. Había gente parada en mi delante y manifestaron tomar decisión, pero en el tiempo ya no están. Porque el tiempo revela realmente si ellos comprendieron. Y Pablo les dice: permanezcáis en lo que entendieron. ¿Y qué es lo que entendieron? Fíjate, Pablo me dice: permanezcan con nosotros, sino en la gracia. La gracia del Señor es todo. ¿Y qué es la gracia? Regalo inmerecido, favor inmerecido. ¿Y qué era eso? Bueno, yendo al contexto, Pablo les habló diciendo: Jesús es el Mesías, el Salvador. Permanezcan en esa verdad. Continúen en esto. Esto sería esta idea. Cuando pensaba así, pensé en este otro pasaje que está en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le dice a los hermanos de Filipos, le dice: hermanos, ustedes escucharon mi predicación y he observado cómo cuando estoy, ustedes obedecen. Pero ahora yo no estoy allí con ustedes. Pero ahora que no estoy con ustedes, ocúpense en vuestra salvación. O sea, ya tienen la salvación. Perseveren en ella. Continúen en ella. Entonces, una fe genuina, ¿saben cómo se ve? En esa perseverancia. Es constante. Va creciendo continuamente. Aún cuando venga la tentación más grande, aún, hermano, te digo, cuando cedes al pecado, si realmente creíste, vas a arrepentirte, vas a confesar el pecado y vas a continuar perseverando porque has creído en Cristo. Y Pablo le dice eso: aquellos que oyeron el Evangelio, entendieron el Evangelio, ahora tienen que perseverar.
Entonces ellos no hicieron que la atención cargara sobre ellos, que se enfoquen sino en lo que han oído, que continúen en las verdades que comprendieron. Ahora, acá hay algo que pasa y que no se ve, porque para que Pablo les diga esta idea, o sea, para que Lucas nos cuenta que Pablo les dijo que perseveréis en la gracia, es que hubo una plática de por medio, y que no se cuenta, obviamente es implícito esta idea. Entonces, seguramente ellos tenían preguntas, pero ya no preguntas de incredulidad, sino preguntas de querer saber más. Pero Pablo pone su atención de ellos en algo importante, solamente en la gracia de Dios. Yo les digo, hay preguntas que vienen de la vida cristiana y conforme vamos estudiando la Biblia vamos a crecer y aprender. Así que vengan todos los cultos, vengan a la escuela dominical, ahí van a seguir creciendo, pero van a seguir viendo preguntas. Pero hay algo que te diría como Pablo: persevera en la gracia, permanece en lo que has creído. ¿Y qué? Pablo les dijo así: Jesús es el Mesías. En otra palabra, Dios le levantó a Jesús por Salvador a Israel. Conectó a Jesús con David. O sea, David fue el rey, pero vino el Mesías, el ungido de Jehová. O sea, perseveren en la gracia del Señor, quiere decir, vean a Jesús como su Señor y sométanse a su autoridad. Perseveren. Y así se revela quién es realmente quién. Cuando seguía pensando, recordé esta historia tan hermosa. Cuando cierto día una mujer fue atrapada en sus pecados y le trajeron delante de Jesús, la arrastraron. Y Jesús estaba ahí. Y ellos querían derramar su ira. Y también querían que Jesús se equivoque. Jesús es Dios. Y toda la gente gritaba. Y la mujer la lanzaron en el piso, sucia por toda la vida que ha llevado. Porque fue una mujer adúltera que fue atrapada en el acto. Y esta mujer escuchaba el grito de los hombres: que muera, que muera. La ley dice eso. Y le dice a Jesús: la ley dice que matemos. ¿Tú qué dices? Y Jesús dice: se inclina a tierra. Seguramente la actitud que hizo Jesús los llamó la atención a todos, porque están esperando una respuesta. Y le ven y comienza a escribir en la tierra. Y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lo que se escuchaba eran las piedras caer al piso. Porque Jesús les examinó. Con una sola pregunta sacó a luz lo que hay en el corazón de todos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno, del más pequeño al más grande, ya no estaban delante de la mujer. Pero había uno que se quedó capaz de tirar la piedra. Y estaba la mujer ahí. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y el único que se quedó capaz de tirar una piedra fue Jesús, porque él era libre de pecado. Y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Por lo tanto, no peques más. Ve y no peques más. Esta mujer encontró el perdón y ahora Jesús le dice: persevera y ya no peques más. ¿Sabes cómo se observa a una persona que ha entendido el Evangelio? Realmente persevera, aborreciendo continuamente el pecado. El Señor, si te perdonó, te salvó, ya no peques más. Y si has pecado, confiesa al Señor. Él, desde su trono, ofrece perdón para todo aquel que pecó. Acérquense a Él, al trono de la gracia, alcancen oportuno socorro y Él los perdona.
Entonces, ¿esta marca ves en tu vida? ¿Se ve que estás perseverando en la gracia? Que Dios permita esto en nosotros. En tercer lugar, ¿cómo se ve más esto? Se ve, ¿qué resultado trajo? Trajo un resultado de impacto, un gran impacto en muchos y celos en otros. Es el resultado que trajo el Evangelio. Ese es en tercer lugar, un gran impacto en muchos y celos en otros. El 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué habrá sido esa semana que los que estuvieron en la sinagoga y los que comprendieron seguramente volvieron a sus trabajos y le dijeron, oye, no se imaginan lo que te perdiste por no ir a la sinagoga? Le habrán dicho, no, faltaste a la sinagoga el sábado pasado y te lo perdiste. Y dijo, ¿qué? ¿Cómo que me lo perdí? Que vino un hombre que habló con denuedo y no sabes cómo nos explicó el texto y comprendimos que Jesús es el Salvador. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, y llega este hombre a su casa y dice, ¿sabes qué me dijo Juan? Estaba en el trabajo y me dijo que alguien en la sinagoga habló de Jesús, de un hombre llamado Jesús. Y sí, su esposa le dice, sí. Y bueno, cuando dice el otro sábado va a estar. Y se pasaron la voz así. Y ahora Pablo llega el día de reposo y ya no es un pequeño grupo, dice toda la ciudad. Lo que te quiere decir es que realmente no sé si todos, la gran mayoría de la ciudad estaba ahí queriendo escuchar. Muchos seguramente curiosos, muchos con ganas de comprender mejor, pero estaban frente a Pablo. Y dice, el siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Pero qué pasa el 45? Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Entonces hay un impacto, pero lo que sucede es todo lo contrario. Hay unos que se oponen. Y acá sí quiero hacer una pausa. Y la pausa es por lo siguiente. ¿Qué necesita el pueblo? ¿Qué necesita el pueblo? ¿Qué necesita la ciudad de Lima? ¿Qué necesita la Molina? ¿Qué necesita el Perú? ¿Qué necesita Sudamérica o qué necesita el mundo? ¿Sabe lo que necesita? Es la palabra de Dios. Y se necesita a hombres que se levanten para explicar fielmente la palabra de Dios. Entonces están todos los pobladores y lo mejor y lo único que necesitan es escuchar la Escritura. No hay otra solución para el hombre. Entonces, pensando en esto, recordé una lectura que hice y es de John MacArthur y él dice así, escuchen lo que dice. Vemos evidencia de esto en el hecho de que tantos pastores y líderes de iglesias hoy en día dudan que la Escritura será alimento suficiente para los santos y tratan de suplementar la enseñanza bíblica con entretenimiento o ideas obtenidas de fuentes seculares. Al parecer no creen que el estudio y la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios será suficiente para satisfacer las necesidades espirituales de las personas y parecen no creer que la predicación de la Biblia sea suficiente, apelativa para los incrédulos. Dice, hay un montón de pastores que usan del mundo para entretener a la gente. Y así tienes muchas iglesias. Hoy en día hay muchas iglesias, ahora mismo, donde no se expone la Escritura. ¿Qué diferencia hay de una iglesia con la otra? La centralidad, si es la Escritura o no. Y por la gracia del Señor, no queremos ser una iglesia así, queremos que nuestra iglesia se levante en alto esto, hermano, la palabra de Dios, la Escritura, y todos someternos a ella. Y que el texto sea explicado para comprender. Entonces, esto es evidente, en el mundo hay así, porque no creen que el estudio y la enseñanza y la aplicación de la palabra sea suficiente para satisfacer las necesidades. ¿Qué necesitaban esos pobladores de Pablo? No la filosofía de Pablo. Y te decía, ¿qué necesita el mundo? Bueno, ¿qué necesita la ciudad de Lima?
El otro día escuchaba RPP, no recuerdo el número exacto, pero no sé de cuántos niños. Hay pocos especializados en el tipo de cáncer de una enfermedad particular. Necesitamos más doctores que combatan contra el cáncer. Y es verdad. Pero eso no les va a librar del destino eterno. Necesitamos predicadores. Y sí, necesitamos médicos para que tengan la oportunidad de ir a la selva y predicar el evangelio. Jóvenes, estudien medicina. Estudian para ser docentes. ¿Pero para qué? Para ser expositores de la palabra. Señoritas, cásense con hombres que aman la escritura y acompañen a esos hombres y hagan esa tarea de predicar el evangelio. Nuestra tarea acá en la tierra es esto: proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, hermanos. Esa es nuestra tarea. Entonces, cada uno en el lugar en el que está hoy en día, está en la universidad, en el trabajo, te puso allí para hacer esa luz. Y Pablo estaba ahí en medio de ellos. Claro, Pablo es el misionero y toda la gente iba a escuchar, pero lo que va a suceder, se van a levantar opositores. Solo el hombre necesita la escritura. Pedro lo dijo de esta manera. ¿Te acuerdas cuando entraba al templo de la Hermosa y había un cojo allí? ¿Se acuerdan la historia? Y le pedía a que se compadeciese de él y así le podía dar algo. Seguramente algunos ya le dieron monedas y el estado físico de este hombre seguía así, cojo, insatisfecho, hasta que Pedro se cruza. Y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo que tenía Pedro era lo mejor de lo que se puede dar al hombre. Es Jesucristo. Por eso, el énfasis dentro del ministerio de nuestra iglesia no son los programas. Y eso lo ven los jóvenes. Un sábado no hay aquí un grupo de músicos que están tocando, luces que se están prendiendo y apagando. No hay humo, no hay nada de eso. Lo importante es la escritura. Para eso se reúnen, para seguir conociendo a su Salvador y vivan como creyentes en medio de una sociedad hostil. La centralidad de la predicación, la suficiencia de la escritura puede transformar el alma. Y esta dinámica lo llevamos a nuestro hogar. En mi hogar no necesitan, puede haber televisión, puede haber, no sé, una bonita casa o no. Lo más importante es que Jehová construya mi casa, porque si Jehová no construye mi casa, en vano trabajan los que la edifican. La escritura, la centralidad de la escritura. Cuando pensaba así, vino a mi mente Pablo, y Pablo, este hombre erudito para su nación, celoso entre todos sus contemporáneos, y camino a Damasco convencido de lo que hacía, porque esto le había enseñado el sistema, iba a atrapar a cristianos, porque para él son una secta y deben morir. Y entonces va en su caballo y de repente una luz resplandece fuerte desde el cielo y cae. Y dice: ¿quién eres, Señor? Para Pablo se rompe todo lo que hasta ese momento había construido en su teología, porque a nada que él sabe le llama Señor. O sea, alguien más superior, hay alguien superior. Él cree en Dios, pero ahora dice Señor. Está asustado y temblando. ¿Quién eres, Señor? Le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese momento creyó. Para que luego diga, en la carta a los Filipenses, diga él: he sido tomado por Cristo. Y dice en Filipenses capítulo 3:12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. Pablo dice: yo no lo he alcanzado, no pretendo eso. Si no hago algo, ¿sabe lo que hago? Es tratar de tomar más a Cristo, porque Él un día me tomó. Y si le preguntas a Pablo: Pablo, ¿cuándo te tomó Cristo? Él te diría: camino a Damasco. Él me tomó y ahora yo quiero tomarlo. Y esta es la idea de solamente Cristo, solamente la Escritura. El país, la sociedad, tu familia, tus hijos,
o hijos, sus padres solamente necesitan la escritura. Usen la escritura. Vas a ver cómo va a transformar la vida. La escritura. Te quiero citar otra vez a John MacArthur. Dice él: el poder de Dios no se encuentra en una fuente mística, extrabíblica de conocimiento, o el uso de señales y prodigios, expresiones estáticas, perspicacia de la psicología y la filosofía secular, o instrucciones inteligentes de las necesidades que las personas asisten, sino reside solamente en la palabra de Dios inspirada, infalible, inerrante. Entonces, cuando los creyentes leen, estudian y obedecen y aplican la escritura, se darán cuenta de que tiene suficiente poder para enfrentar cualquier situación de la vida. Tú tienes en tus manos una herramienta capaz de transformar toda tu alma, todas tus decisiones, para ver con claridad hacia dónde ir. Y es la escritura, hermanos. La centralidad es la escritura. ¿Y por qué no acudimos a ella? Bueno, esta población necesitan oír a Pablo, pero ¿qué pasa? El enemigo es astuto. Y acá ves cómo el enemigo, voy a usar ese término, el enemigo mete la cola. ¿Escucharon? No está acá. Pero ves cómo ahora usa a sus herramientas. Y estos, dice, se llenan de celo. Viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Se llenaron de celos. La idea ahí de celos es que expresan orgullo y revelan solamente envidia, porque ellos creen que esa atención les pertenece a ellos. Eso es síntoma de celo. Cuando se siente celo por alguien, o sea, no sé, esta hermana o hermano está haciendo algo que me gustaría y te pones envidioso, revelando esta actitud de celo. Yo quisiera tener eso que él tiene. Y eso no es la forma que debemos pensar. Si el Señor le regaló a algún hermano o hermana la oportunidad de servirle en esa área que te gustaría, alaba al Señor por eso. Pero esta gente se llenó de celo y algo más hizo. Dice, se llenaron de celos, y ahí aquí viene una palabra que es rebatían. Esta palabra rebatían es interesante porque la idea es oponerse a hablar solamente para contradecir. Es como oponerse, enfrentarse. Es así, yo lo entendí así, les explico. Ellos lo que hicieron es esto. Ellos ya habían escuchado el sábado pasado en la sinagoga, y ahora están el otro sábado, seguramente ya tienen en mente, no dice el texto, ¿no? Pero tienen en mente que Pablo le dijeron que va a venir otro sábado y está Pablo acá, es verdad, llegó a venir Pablo. Ya eso les incomoda seguramente. Y está toda la gente y dice que a veces ni los sábados viene nadie y este sábado están todos. ¿Cómo que están todos? Se llenan de celo. Y esto de rebatir es que trajeron a su mente lo que comprendieron y lo despreciaron. Esto es, la verdad es terrible, porque rebatir es cuestionar, despreciar algo que sé, pero lo tomo en menos valor. Lo desprecio, lo desecho. Pero fíjate lo que desechan. Lo que oyeron lo desechan. No les interesa lo que oyeron. Qué triste es ver que a veces esta actitud puede haber en alguno que estás escuchando, pero luego desechándolo a la vez. No me importa. Y quiero estar así, pues. Soy así. Desechas la verdad. Y esta es la idea de rebatían lo que Pablo decía. ¿Y de qué manera? Y te da dos cosas: contradiciendo y blasfemando. Y la idea de contradecir, lo que hablábamos, lo mismo que rebatir, pero con otra palabra.
y blasfemando es hablar palabras impropias. Y esto es muy, muy, muy grave. En cuarto lugar, ¿cómo se ve otro resultado? ¿Sabes? El otro resultado es, no se le dio más la verdad porque rechazaron el evangelio. Hay un momento donde hay un límite y el Señor es así porque el evangelio es un tesoro. La escritura es un tesoro. Cristo es una perla. Sí, Cristo lo enseñó en una de las parábolas, es la perla más preciosa que hay. Que dice un hombre que cavó, encontró esta perla, lo que hizo es taparlo, guardarlo, o sea, ponerlo en el mismo lugar, taparlo, y ir a su casa a sacar todos sus títulos de propiedades y ir al banco y decir, te vendo toda mi propiedad, te vendo todo lo que tengo. ¿En serio, señor? Sí, sí, por favor, ¿cuánto es? Toma ese dinero. Entonces agarra el dinero que tiene y va al dueño del campo y le dice, señor, véndeme ese campo. Dice, pero ese campo no tiene nada, no importa, véndeme ese campo. Porque en ese campo encontró un tesoro más valioso. Y ese es Cristo. Pero hay gente que no actúa así. Hay gente que desprecia el evangelio. Y el 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que lo desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Qué hicieron ellos? Desecharon. Y la idea es rechazaron. Y esta palabra desechar es sacar del camino. No sé si alguna vez te pasó, los que manejan, de repente estás manejando y ves en una trocha tirado un tronco y te impide seguir yendo con el vehículo, ese tronco, una rama tirada. O cuando estás caminando o una mamá está en una casa, está pasando por el pasillo y ve los juguetes tirados y le impide ir. ¿Qué hace? Se enoja, ¿no? Y dice, no sé, vos, Samuel, ¿por qué hiciste esto? Agarra las cosas y no lo puedes con delicadeza, sino agarra porque quiere pasar. Esto es lo que pasó con ellos. Agarraron la verdad y lo desecharon, lo tiraron. Esta es la actitud de los impíos frente a la verdad. Fíjate que esto puede pasar frente a una sinagoga. En una sinagoga, hombres que conocen la ley, desechan al Mesías. Yo te decía, este cuadro no es diferente en una iglesia, porque pueden estar escuchando la verdad. Y claro, no van a hacer esto, no van a ir y tirar la Biblia del pastor, o se van a ir y digo, no me importa esto. No lo van a hacer así. ¿Sabes cómo lo hacen? Sus vidas revelan que desechan la escritura. No me importa Cristo, porque siguen viviendo en el pecado, deseando más las cosas del mundo. Desecharon ellos. Y Pablo no termina, o Lucas nos cuenta algo más. Y no juzgáis dignos de la vida eterna. Y ahí la idea de no juzgáis es, no evaluaron, no decidieron. Formaron una opinión, una crítica en algo, pero ustedes no llegaron a entenderlo. O sea, la escritura se explicó, pero ustedes decidieron a no querer comprenderlo. Piense esto. Comprender, pero desecharlo. No querer más, despreciarlo, botarlo. Es lo que está pasando acá. Ustedes no quieren comprender, no llegan a usar sus capacidades mentales, están ciegos y no quieren ver. Han determinado no verse dignos de la vida eterna. Eso es lo que dice, han determinado, no quieren esto para ellos. Por eso dice, aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por la luz a las naciones a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y acá habla luz para los gentiles. Y la idea de luz para los gentiles, bueno, es otra manera de decir que ellos son testigos. Y nosotros somos eso mismo, somos luz. No como Pablo para los gentiles, porque nosotros somos gentiles, somos luz en esta tierra para hablar el evangelio. Pablo es luz a los gentiles, él fue eso. Pero nosotros seguimos siendo luminares, testigos del evangelio. En quinto lugar, regocijo y alabanza y salvación por oír el evangelio. El 48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué más? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor.
se regocijaban y glorificaban. Es la otra actitud de los otros creyentes, de los creyentes, ¿no? De los que recibieron la palabra. ¿Qué hicieron? Estaban contentos, gozosos, sintieron alegría. Y la idea de glorificar es admitir el carácter de la predicación, el carácter de la escritura. El otro día les compartía a los jóvenes, cuando estaba de alumno en la escuela de pastores, y bueno, antes de eso estaba en otra escuela que estudié en Palabra de Vida, y desde esta escuela yo tenía en mi Biblia las firmas de los varios predicadores que han expuesto la Biblia como un tema de reconocimiento a ellos y también como un pasaje, regálenme, y me anotaba en mi Biblia una firma y un texto bíblico. Así que cuando yo estaba en la escuela de pastores, vino del Medio Oriente unos pastores y después de la enseñanza me sorprendió, el testimonio de este hombre en un lugar donde es difícil de llevar el evangelio. Y fui con mi Biblia y le dije, me gustaría que me pueda dar un versículo y no sé si puedo afirmar también acá, en la parte de atrás siempre tenía una hojita ahí donde podían hacer eso. Y él ve y dice, ¿cómo? Tú no sabes, bueno, él hablaba muy poco el español, me estaban traduciendo, y dice, tú no sabes que esto es difícil de tener en nuestro país y tú lo estás escribiendo. Estás haciendo que firmen otros. Tú no sabes cuán valioso es la Biblia en mi país. Muy difícil se obtiene. Este hombre tenía como un alto valor a la escritura. Esta idea de acá, de que glorificaban la palabra de Dios, comprendían el carácter de la escritura. La escritura tiene un carácter, hermano, una naturaleza, y es del que dio la escritura. Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la escritura tiene un alto valor y tenemos que apreciar la escritura. En sexto lugar, la propagación de la verdad y persecución a los que anunciaban el evangelio. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. El 49 y 51. ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, por causa de la predicación, ahora el evangelio se difunde por toda aquella tierra. Esto es hermoso, ¿no? Nadie puede detener la predicación del evangelio y nadie lo ha detenido, hermanos. Por eso se predica hoy en día acá en nuestro púlpito, desde el púlpito, en otras iglesias, se predica la escritura. No se puede detener la palabra de Dios. Es difundida. Pero siempre están los opositores. ¿Y qué hacen estos opositores? Buscan, traman, maquinan. Y acá habla de mujeres y hombres. Y estos dos grupos son hombres y mujeres que tienen influencia. Piadosa, lo que quiere decir es, estas mujeres estaban, de cierta manera, tenían poder religioso, o sea, se mostraban frente a los pobladores devotas de una religión pagana. Y entonces, estas mujeres son de influencia, son distinguidas, de una clase alta, de estatus, y también lo mismo buscaron en otros hombres. Y como son de influencia, sé que esto podemos lograr, que comience la persecución. Y eso sucedió. Así que ahora desechan a Pablo y a Bernabé. Pero Pablo y Bernabé hacen algo, dice, los expulsaron. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué hicieron ellos? Están saliendo de la ciudad y sacuden el polvo de sus pies. Y esto era una marca de rechazo, porque rechazaron el evangelio. Porque Jesús les dijo, de la ciudad que no recibe, sacudan el polvo de sus pies. Era una forma de decir, ellos están condenados, están rechazados por tomar esa actitud. Y en séptimo lugar, rechazo a los que rechazaron la escritura y gozo y control en los expositores. Bueno, ese sería el versículo 51, entraría ahí, hermanos. Y el 52 dice, y los discípulos estaban, ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llegamos al punto final, y es, ¿qué trae como resultado una predicación fiel? Trae como resultado gozo a pesar de la persecución, a pesar que mis amigos se burlen de mí, a pesar que el docente de la universidad se ría, a pesar que mis vecinos se burlen. Hay gozo en el alma.
Y acá Pablo y Bernabé tenían gozo. Y llegaron ¿a dónde? A Iconio. ¿Y sabes qué pasó? El próximo domingo lo vamos a ver. Como es una narrativa, hasta acá llegamos en la narrativa. Bueno, estos son los resultados de la exposición del Evangelio. ¿Qué trae? Deseos de querer oír más, perseverar en la verdad. Hay un gran impacto. O prácticamente no se le da más la verdad a otros. El Señor ya no permite que escuche la verdad. Y hay una de las preguntas, hay varias cosas que no desarrollé, y una de esas preguntaba, ¿qué te garantiza que hoy es la última? ¿Que crees que vas a volver a escuchar otra vez el Evangelio si hoy no acudes a Cristo? ¿Qué te garantiza que va a pasar? Que tienes una vida larga. ¿Dónde está tu garantía? Por la parábola, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Por lo tanto, hoy es el tiempo oportuno para arrepentirse. Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Termino con esto. Pablo está exponiendo la escritura en la sinagoga. Terminó de exponer el próximo sábado. Mucha gente lo rechaza y tiene que salir Pablo a Iconio. Y el capítulo 14 va a hablar de esto. Ahora, a pesar que esta gente rechazó, siempre Dios se glorifica aún en los impíos. Y acá está este cuadro. En una casa dice, hay dos tipos de instrumentos, vasos de honra y vasos de deshonra. En una casa. ¿Quién es el dueño de la casa? Dios es el dueño de la casa. Unos para usos honrosos y otro para usos viles. Quieras o no, a pesar que rechaces el Evangelio, a pesar que seas considerado un vil, al fin y al cabo, Dios es el dueño de todo, el dueño de la casa. Y algunos para usos de honra, para que crezcan en su santificación y lleven gloria a Dios con sus vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.